El viento, cargado con el incienso de copal y el eco de los tambores lejanos, se detuvo en el patio del palacio de obsidiana. Ixchel, de 19 años, con el alma expuesta como el cactus al sol del desierto, fue presentada ante el rey. Sus ojos, antes llenos del fulgor de los mercados de Tlatelolco, ahora reflejaban la sombra del templo mayor, inmensa y fría. Había sido vendida. Su útero estéril, una afrenta imperdonable, un castigo para un monarca que ansiaba herederos. La multitud, murmurante, observaba cada gesto, cada respiración contenida. ¿Qué destino le aguardaba a una mujer cuyo mayor pecado era la incapacidad de dar vida? Su existencia pendía de un hilo tan fino como el algodón que tejía. El rey Quetzalcóatl, de nombre y linaje, la miró con una frialdad que helaba la sangre. Su rostro, tallado en piedra, no reveló emoción alguna, un enigma para todos los presentes. Ixchel esperaba la sentencia, quizás el destierro, la esclavitud o un destino aún peor. Su corazón latía con la fuerza de un colibrí atrapado. La ley del imperio era clara, la sucesión garantizaba la estabilidad, y la esterilidad era una falla que no podía tolerarse en una esposa real. Los ancianos del consejo, con sus rostros curtidos por el sol y la sabiduría, asintieron con gravedad, reforzando el peso de la tradición. Se preguntaban si la verdadera realeza habitaba en la fría piedra de un trono, o en la cálida compasión de un corazón. La pregunta flotaba en el aire denso, sin que nadie se atreviera a pronunciarla en voz alta. El monarca, en lugar de la condena esperada, desvió su mirada hacia el séquito. Ordenó que fuera alojada en los aposentos más modestos, lejos de la corte principal, pero con una provisión de telares e hilos. Un murmullo recorrió la sala. ¿Era un castigo inusual o una muestra de clemencia inesperada? Para Ixchel era una tregua, un pequeño rincón donde el arte podía ser un refugio. Pero el peligro no había desaparecido, solo se había transformado. La relación imposible entre ella y el rey seguía en el aire, y la autoridad del monarca aún no había pronunciado su juicio final sobre su valor. Mucho antes de que el aroma a barro húmedo tras la lluvia y el sabor picante del chile se volvieran amargos en su boca, Ixchel conocía la vida a través de los telares de su abuela. Entre hilos de algodón teñidos con cochinilla y añil, bajo el sol que doraba las fachadas de Tezontle, aprendió la paciencia y la belleza de crear. Sus manos, hábiles y delicadas, daban forma a patrones ancestrales que contaban historias de la tierra y sus dioses, un legado más allá de la sangre. Cada hebra era un susurro de su linaje, una conexión con las mujeres que la precedieron. Ella no solo tejía, narraba el mundo. En su pueblo, enclavado entre colinas de nopal y maguey, Ixchel era conocida no solo por la belleza de sus tejidos, sino por el cuidado con el que trataba a las plantas medicinales. A menudo, después de un largo día frente al telar, se la veía recolectando hierbas al atardecer, sus dedos ágiles identificando cada hoja, cada raíz. Con ellas, preparaba infusiones y ungüentos para los niños con fiebre o para los ancianos con dolores en las articulaciones. Nunca pedía nada a cambio, solo la sonrisa de alivio o la mirada agradecida. Para ella, curar era otra forma de tejer la vida, de unir lo roto. Los aldeanos la respetaban, no por su capacidad de tener hijos, sino por su habilidad para nutrir la vida de otras maneras. Sin embargo, la sombra de su esterilidad, un secreto compartido entre sus padres y los curanderos, siempre planeó sobre ella, una promesa incumplida a una sociedad que valoraba la descendencia por encima de todo. Los aposentos asignados a Ixchel eran sencillos, desprovistos de los ricos ornamentos que adornaban el resto del palacio. Las paredes de piedra desnuda ofrecían un frío consuelo, y la única ventana daba a un patio interior donde el bullicio de la corte apenas llegaba. Era un lugar de exilio silencioso, pero la presencia del telar y los hilos, vibrantes en su variedad de colores, transformaron el espacio. Con cada hebra de algodón que pasaba por sus dedos, Ixchel sentía que recuperaba un fragmento de sí misma, un eco de la vida que había dejado atrás. El ritmo constante del telar se convirtió en el único sonido que calmaba su alma,
un latido que ahuyentaba el espectro de su incierto futuro. Tejió patrones complejos, no los mandalas sagrados o los dibujos de animales que sus ancestros habían honrado, sino geometrías abstractas que representaban su propio laberinto emocional, la tristeza de la pérdida, el miedo a lo desconocido y, en lo más profundo, una chispa de resistencia que se negaba a extinguirse. La soledad del palacio era un contraste abrumador con la vida bulliciosa de su pueblo. Echaba de menos el murmullo constante de las voces, el aroma a tortilla recién hechas y el clamor de los niños jugando. Aquí, los sirvientes se movían como sombras, susurrando y evitando el contacto visual, como si la desgracia de Ixchel fuera contagiosa. Sin embargo, su destreza con el telar no pasó desapercibida. Los guardias que vigilaban los pasillos cercanos, los pocos sirvientes que le llevaban sus escasas comidas, todos observaban el avance de sus tapices. Sus manos no creaban meros objetos, daban vida a narrativas silenciosas, cada color y textura contando una historia que nadie se atrevía a preguntar. Las piezas que Ixchel tejía eran diferentes a cualquier otra vista en la corte, donde predominaban los diseños rígidos y los símbolos de poder. Las suyas eran orgánicas, casi vivas, y contenían una melancolía y una belleza que intrigaban. El rey Quetzalcóatl, aunque distante, mantenía una red de informantes que le reportaban hasta el más mínimo detalle de su vasto imperio. Los susurros sobre la nueva cautiva y sus excepcionales habilidades artísticas llegaron a sus oídos. Se decía que sus tejidos eran de una delicadeza y una originalidad asombrosas, muy distintas a la producción de los artesanos del palacio. El monarca, acostumbrado a la magnificencia y la opulencia, sentía una curiosidad inusual. No era compasión lo que lo movía, sino una especie de fascinación fría por la manifestación de la belleza en un ser que, según la ley, carecía de valor. La esterilidad de Ixchel era un problema político, una falla en la línea de sucesión. Pero su arte, eso era otra cosa. Era un don que quizás podía ser útil, o al menos una distracción. Mientras tanto, Ixchel encontraba en el telar no solo un refugio, sino una forma de comunicación sutil. Cada nudo, cada hilo de trama, era un mensaje silencioso, una afirmación de su existencia más allá de su condición de mujer estéril. En los mercados de Tlatelolco, sus tejidos habían sido objetos de deseo, símbolos de estatus y belleza. Aquí, en el frío aislamiento del palacio, eran su voz, su resistencia. Sabía que su destino aún no estaba sellado, que la clemencia del rey era frágil y que la intriga de la corte podía aplastarla en cualquier momento. Pero mientras sus manos pudieran dar forma a la belleza, sentía que había una posibilidad, por remota que fuera, de reescribir su propia historia. El arte era su escudo, su arma, su esperanza. La pregunta que flotaba en el aire ahora no era si el rey la condenaría, sino cómo su arte podría, inesperadamente, cambiar la percepción de todos, incluido el propio monarca. Los tapices, al principio confinados a su modesta habitación, comenzaron una lenta y silenciosa migración. Algunos funcionarios menores, intrigados por los rumores de su singular habilidad, solicitaron ver las obras. Otros, movidos por una curiosidad más profunda o quizás por un velado desafío a la frialdad del monarca, pidieron que algunas de sus piezas adornaran pasillos menos transitados o pequeños salones de espera. Así, los colores vibrantes y las formas orgánicas de Ixchel empezaron a respirar vida en los rincones olvidados del palacio, rompiendo con la solemnidad de las paredes de piedra y los emblemas oficiales. Los sirvientes, antes distantes, ahora se detenían un instante al pasar junto a un tejido de Ixchel, susurrando entre ellos sobre la belleza inusual que emanaba de cada hebra. Era un lenguaje silencioso que hablaba de una sensibilidad distinta, de un mundo donde el dolor y la esperanza se entrelazaban con la misma maestría. El rey Quetzalcóatl, a través de sus informantes, no solo recibía reportes sobre el avance de los tejidos de Ixchel, sino también sobre el efecto que estos tenían en su corte. La sutil atmósfera que sus obras creaban era palpable. No era una rebelión, sino una infiltración de la belleza, una disrupción silenciosa del orden establecido. El monarca, acostumbrado a que el arte sirviera como glorificación de su poder y linaje, se encontró ante algo diferente. Las piezas de Ixchel
no lo alababan ni representaban sus conquistas. Hablaban de una humanidad que él, en su posición, rara vez experimentaba. Un día, sin previo aviso, mientras recorría un ala del palacio que habitualmente ignoraba, sus ojos se posaron en un tapiz. Era una explosión de añil y carmesí, con formas que recordaban a las raíces de un árbol antiguo entrelazadas con el vuelo de un colibrí. La complejidad de sus patrones, la profundidad de sus colores, no era algo que pudiera ser replicado por los artesanos del palacio, entrenados en la rígida iconografía de la realeza. Se detuvo, su figura imponente proyectando una larga sombra sobre la obra. No hubo una expresión de admiración, ni un gesto de aprobación, solo una mirada fija, analítica, como si intentara descifrar un enigma. Para el rey, acostumbrado a controlar cada aspecto de su imperio, el arte de Ixchel era una fuerza indomable, una voz que no podía silenciar. Ordenó que el tapiz fuera trasladado a sus aposentos privados. No como un objeto de ostentación, sino como un elemento de estudio, una ventana a una mente que desafiaba su categorización. Los susurros en la corte se intensificaron. ¿Qué significaba este interés del rey? ¿Era una señal de aprobación o el preludio de una condena más sofisticada? Para Ixchel, la noticia fue un torbellino de emociones. Miedo, sí, pero también una punzada de orgullo. Su arte había cruzado el umbral más sagrado del poder. Desde su modesto rincón, Ixchel continuó tejiendo, cada nuevo tapiz una extensión de su alma. La noticia de que uno de sus trabajos residía en las cámaras del rey, aunque aterradora, también le otorgaba una extraña forma de visibilidad. Ya no era solo la mujer estéril, la fallida, sino la artista cuyas manos daban forma a la belleza que incluso el monarca reconocía. Los sirvientes, antes cautelosos, ahora la miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Algunos le traían pequeños obsequios, una fruta exótica, una flor recién portada, gestos silenciosos de una admiración que antes le había sido negada. Ixchel, con la sabiduría que le otorgaba el trato con las hierbas y los hilos, entendió que el palacio era un ecosistema complejo, donde el poder no solo residía en el trono, sino también en las corrientes ocultas de la influencia y la percepción. Su telar, antes un refugio personal, se había convertido en un punto de convergencia, un hilo invisible que la conectaba de una manera inesperada con el corazón mismo del imperio. La soledad no había desaparecido, pero ahora estaba teñida de un propósito. El monarca, por su parte, pasaba horas contemplando el tapiz en la quietud de sus aposentos. No era la belleza lo que lo cautivaba, sino la complejidad, la narrativa implícita, las formas abstractas que Ixchel había concebido como un reflejo de su laberinto emocional. Para el rey eran un mapa de un mundo desconocido, un eco de las fuerzas primarias que daban forma a su imperio. Había algo en la obra que le hablaba de una resistencia silenciosa, de una fuerza que no se manifestaba en la guerra o la política, sino en la creación. Era un desafío intelectual, una pieza que no revelaba sus secretos fácilmente. Quetzalcóatl, el estratega, el conquistador, se encontró en un terreno donde sus armas habituales eran inútiles. La mujer estéril, la que había sido comprada como un castigo, estaba, sin saberlo, tejiendo una nueva historia en el tejido de su propia percepción. Y ese cambio, lento y casi imperceptible, comenzaba a resonar en las frías paredes del palacio. El monarca, que había forjado su imperio con estrategias militares y una voluntad de hierro, se sentía desarmado ante la intrincada belleza del telar de Ixchel. Las horas se convertían en días mientras observaba las hebras entrelazadas. Cada nudo un misterio, cada color una emoción que resonaba de una manera que los discursos de sus consejeros o las victorias en el campo de batalla nunca habían logrado. No era una pieza de arte decorativa, era un desafío silencioso a su percepción del poder. ¿Cómo podía una mujer, condenada por su supuesta inutilidad, crear algo tan profundamente significativo, tan resistente a su control? La obra de Ixchel no pedía nada, no alababa a nadie, simplemente era una afirmación pura de existencia y expresión. Esta contemplación forzó al rey a una introspección que pocas veces se permitía, cuestionando los cimientos de su propia autoridad y la verdadera naturaleza del valor. Mientras tanto, la corte era un hervidero de especulaciones.
Los nobles y sacerdotes, acostumbrados a un monarca predecible y a las rígidas jerarquías, no entendían el repentino interés del rey por una esclava estéril y sus tejidos. Algunos lo veían como una excentricidad pasajera, otros como un mal presagio, temiendo que la estabilidad del reino pudiera verse afectada por una distracción tan inusual. Pero los más perspicaces, aquellos que habían aprendido a leer las corrientes subterráneas del poder, empezaron a notar un cambio. Los tapices de Ixchel no solo decoraban pasillos, se convertían en temas de conversación, en puntos de referencia sutiles. Los sirvientes, antes temerosos de mencionar su nombre, ahora hablaban de los colores de la tejedora o las formas de Ixchel, susurrando la admiración que el propio rey, en su estoicismo, se negaba a expresar abiertamente. En su habitación, ajena a la magnitud de la tormenta que sus hilos estaban desatando, Ixchel sentía una extraña mezcla de anticipación y temor. La visita del rey a sus aposentos, la petición de su tapiz, era una espada de doble filo. Podría significar un reconocimiento o el inicio de una manipulación más sofisticada. Pero una cosa era innegable: su arte había abierto una brecha. El telar ya no era solo su refugio, sino un campo de batalla silencioso donde su espíritu luchaba por sobrevivir. Cada día, con renovada determinación, sus dedos ágiles tejían nuevas historias, nuevos paisajes internos, sabiendo que cada pieza era una semilla sembrada en el árido suelo del palacio. La soledad seguía siendo su compañera, pero ahora estaba impregnada de una resonancia inesperada, la de una voz que, aunque silenciosa, comenzaba a ser escuchada en los rincones más altos del imperio. La intriga del rey no se limitaba a la admiración estética. Buscaba entender el origen de esa capacidad, la fuente de tal originalidad. Quetzalcóatl, un hombre que valoraba la eficiencia y la utilidad por encima de todo, comenzó a ver en Ixchel no solo a la mujer estéril, sino a una poseedora de un conocimiento único, una habilidad que podría tener un valor estratégico insospechado. La imagen de la tejedora, con sus manos creando un universo de significado, comenzó a desplazar la imagen de la cautiva sin valor. Los informes de sus espías ya no solo hablaban de la belleza de los tejidos, sino del efecto transformador que tenían en la moral de ciertos sectores de la corte. Una suave pero persistente corriente de humanismo en un entorno de rigidez. Una mañana, el rey tomó una decisión sin precedentes. Convocó a sus más confiables consejeros, no para discutir asuntos de Estado o guerra, sino para indagar sobre los orígenes de las técnicas de tejido y los materiales utilizados por Ixchel. Quería saberlo todo sobre su oficio, no solo el producto final. Esto no era una solicitud, era una orden, y en la corte de Quetzalcóatl las órdenes del rey eran ley. La noticia de esta inusual investigación se extendió como un reguero de pólvora, añadiendo una nueva capa de misterio a la situación de Ixchel. ¿Qué planeaba el monarca? ¿Estaba considerando explotar su talento para el beneficio del imperio, o había algo más profundo en juego? La corte entera contuvo el aliento, a la espera de la próxima jugada en este ajedrez silencioso entre el poder absoluto y la resistencia artística. La orden del rey de investigar las técnicas de Ixchel desató una inusual actividad entre los maestros de gremio y los eruditos de la corte. Acostumbrados a analizar tratados de guerra o edictos económicos, se vieron inmersos en el estudio de hilos y pigmentos. Sus informes iniciales eran puramente técnicos, detallando la calidad de la lana, la finura de las hebras, la procedencia de los tintes naturales. Sin embargo, incluso en esos reportes desapasionados, la singularidad de los métodos de Ixchel era innegable. No seguía las convenciones. Había una intuición, una conexión con los materiales que trascendía la mera destreza manual. Sus tejidos revelaban una sabiduría ancestral, un conocimiento que no se aprendía en los talleres reales. Ixchel, en su modesta habitación, notó la presencia de nuevos observadores, eruditos con pergaminos y escribas con tablillas de arcilla que observaban su telar desde la distancia, tomando notas febriles. No hablaban con ella directamente, pero su presencia era un recordatorio constante de la mirada del rey. El miedo se entrelazaba con una extraña sensación de validación. Su arte, su única forma de expresión, estaba siendo estudiado, analizado. Era como si su alma estuviera siendo diseccionada,
pero al mismo tiempo reconocida. La soledad se volvió más densa, pero también más significativa, teñida de la conciencia de que sus hilos ahora formaban parte de un escrutinio mayor. Los consejeros, al presentar sus hallazgos, se vieron forzados a admitir la complejidad. No era solo técnica, era una filosofía, una forma de ver el mundo. Los tapices de Ixchel no seguían patrones preestablecidos. Eran orgánicos, vivos, reflejando un mundo interior que contrastaba brutalmente con la rigidez exterior del palacio. Los informes comenzaron a incluir observaciones sobre el efecto de los tejidos en la moral de los sirvientes, la curiosidad de los nobles, e incluso la innegable belleza que desafiaba las normas estéticas de la corte. El rey escuchaba, su rostro impasible, pero sus ojos, fijos en los documentos, revelaban una intensa concentración. Quetzalcóatl no buscaba una mera descripción de la manufactura. Anhelaba la esencia, el alma detrás de la creación. Sus preguntas se volvieron más incisivas. ¿De dónde vienen estos colores tan vívidos? ¿Cómo logra esta mujer una textura que parece respirar? ¿Qué historia cuenta cada nudo? No era un interés por el producto final, sino por el proceso de creación. Comenzó a entender que Ixchel no solo tejía hilos, tejía emociones, memorias, una resistencia silenciosa. La estéril, la fallida, estaba revelando una fertilidad de espíritu que superaba cualquier linaje de sangre. El valor de su trabajo no residía en su utilidad material, sino en su capacidad para conmover, para desafiar, para ser. La investigación de sus consejeros, aunque exhaustiva, solo le dio fragmentos. El rey necesitaba más, necesitaba la fuente. Un día, después de una larga sesión con los reportes de los maestros artesanos, el rey Quetzalcóatl emitió una nueva orden, una que dejó a sus consejeros en silencio, con la respiración contenida. Quiero que se prepare un encuentro, que la tejedora sea traída ante mí, no para ser interrogada, sino para que me muestre con sus propias manos el proceso de su arte. Quiero ver la danza de sus dedos, la elección de sus hilos, el nacimiento de sus visiones. Y que nadie, bajo pena de muerte, la perturbe o le dirija la palabra, salvo yo. La orden del monarca reverberó por los pasillos del palacio como un trueno distante, cargada de una autoridad inquebrantable y un misterio impenetrable. Los consejeros, aún mudos por la sorpresa, se apresuraron a ejecutarla, aunque sus rostros reflejaban una mezcla de perplejidad y temor. Nunca antes un soberano tan implacable se había doblegado a la curiosidad por un arte tan humilde, y mucho menos ante una esclava. La noticia se esparció rápidamente, transformando el aire denso de la corte en una mezcla de expectación y ansiedad. ¿Qué significaba esto? ¿Era un nuevo capricho del rey o el preludio de un cambio más profundo que nadie se atrevía a nombrar? En su habitación, Ixchel recibió la noticia con una quietud que desmentía la vorágine de emociones en su interior. La invitación no era una liberación, sino una convocatoria, un desafío. Sabía que cada hebra que tejiera estaría bajo el escrutinio de un imperio. Su corazón latía con una mezcla de pánico y una extraña resolución. Era su momento. Su arte, su voz silenciosa, sería finalmente presentada no como un objeto, sino como un acto de creación en vivo, ante el hombre que tenía el poder de su vida y su muerte. La noche antes del encuentro, no durmió. Sus dedos, acostumbrados al movimiento constante, permanecieron quietos, pero su mente tejía los escenarios posibles, los hilos de su destino. Al día siguiente, el gran salón del trono, un espacio habitualmente reservado para audiencias solemnes y juicios implacables, había sido transformado. No había banquetes, ni tronos elevados para la ocasión. En el centro, sobre una alfombra sencilla, se había dispuesto un telar vertical, idéntico al que Ixchel usaba en su celda. A su alrededor, la corte se había congregado en un silencio sepulcral, sus ojos fijos en el espacio vacío que esperaba a la tejedora. El rey Quetzalcóatl estaba sentado en un sitial discreto, no en su trono, observando la escena con una intensidad que helaba la sangre. Su mirada no era de juicio, sino de una profunda, casi voraz expectación. Ixchel fue escoltada al salón por un par de guardias silenciosos. Su paso era firme, su cabeza erguida. Sus ojos, aunque velados por la incertidumbre,
no se apartaron del telar que la esperaba. Al entrar, sintió el peso de cientos de miradas, el aliento contenido de la corte. Pero su atención se centró en el monarca, que la observaba sin parpadear. No había ira en sus ojos, ni desdén, solo una curiosidad abrumadora. Se acercó al telar, sus manos temblorosas por un instante, antes de encontrar su ritmo familiar. Sus dedos acariciaron las hebras de lana y algodón, los tintes naturales dispuestos en cuencos de barro a su lado. Era una danza silenciosa, un ritual. El primer hilo fue insertado, el primer nudo atado. El sonido rítmico del batán, suave al principio, comenzó a llenar el vasto salón, rompiendo el silencio opresivo con una cadencia hipnótica. Quetzalcóatl observaba cada movimiento, cada elección de color. No era simplemente la manipulación de materiales, era una manifestación de pensamiento, una extensión del espíritu. Vio cómo Ixchel, con una concentración total, seleccionaba los hilos, no al azar, sino con una intención profunda, como si estuviera leyendo una partitura invisible. Los colores no eran meras pigmentaciones, eran emociones, recuerdos, sueños plasmados en la trama. El rey, acostumbrado a las narrativas de poder y conquista, se encontró inmerso en una historia contada con hilos, una que hablaba de resiliencia, de belleza intrínseca, de una libertad innegable que escapaba a todas sus jaulas. Ixchel no tejía para él, tejía su propia existencia, su alma ante él. Y por primera vez, Quetzalcóatl sintió que no era el observador, sino el observado, expuesto a una verdad que sus imperios no podían controlar. Las horas se deslizaron como los hilos entre los dedos de Ixchel. El sol, que al principio iluminaba el salón con una luz dorada, comenzó a teñir las paredes de sombras largas y profundas. El ritmo del telar se mantuvo constante, un latido ancestral en el corazón de la opulencia real. Poco a poco, bajo la mirada hipnotizada de la corte, la urdimbre y la trama comenzaron a revelar una imagen. No era un patrón geométrico, ni una escena de caza o batalla, como era costumbre en los tapices reales. Era una representación fluida y orgánica, un paisaje onírico donde los colores de la tierra y el cielo se fusionaban en formas que evocaban montañas, ríos y criaturas míticas. Todo ello entretejido con símbolos antiguos que hablaban de renacimiento y conexión con la naturaleza. Los consejeros y nobles, al principio escépticos y aburridos, se encontraron atrapados en la quietud del momento. Sus mentes, acostumbradas a las intrigas y los protocolos, luchaban por comprender lo que veían. Algunos sentían una punzada de incomodidad ante la crudeza y la verdad que emanaba de la obra. Otros una extraña fascinación, como si presenciaran un acto de magia prohibida. Los escribas habían dejado de tomar notas, sus tablillas olvidadas en el suelo, sus ojos fijos en las manos de la tejedora. El silencio ya no era tenso, sino reverente, roto solo por el suave y persistente sonido del telar. Quetzalcóatl, por su parte, no apartaba la vista de Ixchel. Observó cómo sus dedos, ágiles y precisos, se movían con una gracia que parecía dictada por una fuerza invisible. Vio la concentración en su rostro, la determinación en sus ojos, la forma en que su cuerpo se movía, en armonía con el telar, como si fuera una extensión de sí misma. Entendió que cada nudo era una palabra, cada color una frase en un idioma que él nunca había aprendido, pero que ahora de alguna manera comenzaba a descifrar. La esterilidad que le habían atribuido, la que había sido la causa de su castigo, se disolvía ante la fertilidad de su espíritu, una fecundidad creativa que trascendía la carne y la sangre. Ella no era estéril, era una creadora de mundos, una portadora de vida en un sentido mucho más profundo. El rey se dio cuenta de que no estaba presenciando un simple acto de artesanía, sino una revelación. Aquel telar, aquel humilde instrumento, era el altar donde Ixchel ofrecía no un sacrificio, sino una ofrenda de sí misma, una verdad inquebrantable que desarmaba las pretensiones de su poder. La historia que ella tejía no era la de un imperio, sino la de la resistencia del alma humana, la belleza que florece incluso en la adversidad. Era una historia que hablaba de la conexión profunda entre el ser humano y la tierra, de la sabiduría que reside en lo simple, lo olvidado.
Cuando el sol casi se había puesto, tiñendo el salón de un púrpura melancólico, Ixchel ató el último nudo. Sus manos, cansadas pero firmes, se apartaron del telar. El silencio se hizo absoluto, pesado, cargado de una expectativa que hacía vibrar el aire. Los ojos de todos se movieron del tapiz a la figura de la tejedora, y de ella al rey. Quetzalcóatl se puso de pie, un movimiento lento y deliberado que rompió el hechizo. Sus ojos, que habían sido un pozo de intensidad, ahora brillaban con una luz diferente, una mezcla de asombro y comprensión. Caminó despacio hacia el telar, su figura imponente proyectando una larga sombra sobre la obra de arte. Se detuvo a unos pasos, contemplando el tapiz con una mezcla de reverencia y una curiosidad que no había menguado. Luego sus ojos se posaron en Ixchel, que permanecía de pie, serena, esperando su juicio. «Dime, tejedora». La voz del rey era baja, casi un susurro, pero resonó con una autoridad innegable en el vasto salón. «¿Qué historia has contado con tus hilos?» Ixchel levantó la mirada para encontrarse con la suya. No había miedo en sus ojos ahora, solo una calma profunda, la serenidad de quien ha vaciado su alma en una obra. Su voz, aunque suave, llenó el silencio con una claridad inesperada. Una melodía apenas perceptible que contrastaba con el estruendo de la autoridad real. «He tejido la historia de la vida, Majestad», comenzó Ixchel, sus ojos recorriendo el tapiz con una familiaridad tierna. La historia de cómo la tierra, estéril en apariencia tras el invierno, renace con la lluvia. Cómo las semillas, enterradas y olvidadas, encuentran la fuerza para brotar y alcanzar el sol. He tejido el ciclo inquebrantable de la creación, donde la ausencia no es el fin, sino el preludio de un nuevo comienzo. Quetzalcóatl escuchó, inmovilizado. Cada palabra de Ixchel era un hilo más en la trama de su propia comprensión. Ella no hablaba de su propia esterilidad, sino de una verdad universal que la trascendía, que desmantelaba la crueldad de su condena. El tapiz, con sus montañas que parecían respirar y sus ríos que fluían hacia el infinito, cobró una nueva dimensión. No era un simple adorno, sino un sermón silencioso, una parábola viva. «Los símbolos, Majestad», continuó Ixchel, señalando con un gesto sutil los intrincados diseños que se fundían con el paisaje onírico, hablan de la madre tierra, Tonantzin, que da y quita, pero siempre renueva. Hablan del sol que nutre y de la luna que guía. Hablan de los ancestros que residen en las raíces de los árboles y de los espíritus que danzan en el viento. Es la historia de que la vida, en todas sus formas, encuentra un camino, incluso en el más árido de los desiertos, incluso en la más oscura de las prisiones. Los consejeros se miraban entre sí, algunos con el ceño fruncido, otros con una expresión de asombro que no se atrevían a ocultar. Las palabras de la esclava eran audaces, cargadas de una sabiduría que pocos en la corte poseían, una sabiduría que no venía de los códices o de las estrategias militares, sino de la observación profunda del mundo natural y del espíritu humano. Era una lección sobre la humildad de la existencia, pronunciada por una voz que se suponía silenciada. El rey cerró los ojos por un instante, absorbiendo el peso de sus palabras. La acusación de esterilidad, que había sido el fundamento de su castigo y su venta, se desvanecía en la insignificancia. ¿Quién era él para juzgar la fertilidad de un alma, la capacidad de un espíritu para crear vida y belleza? Ixchel había tejido no solo un tapiz, sino un espejo, y en él Quetzalcóatl veía reflejadas sus propias limitaciones, la estrechez de su visión. Abrió los ojos, su mirada ahora era más suave, menos implacable, pero no menos intensa. «Has tejido la vida misma, Ixchel», dijo, su voz con un matiz nuevo, casi de reverencia. «Pero esta historia es tuya, es la historia de tu resistencia». Ixchel asintió lentamente. «Es la historia de cada ser vivo que busca la luz, Majestad, de cada corazón que late, incluso cuando está encadenado. Es mi forma de recordar que la creación no se limita a la carne, que el espíritu también engendra mundos. Mis manos pueden estar atadas, pero mi alma, como estos hilos, es libre de volar y de tejer lo que el corazón dicta». Un silencio más profundo aún descendió sobre el salón,
La franqueza de Ixchel, su verdad inquebrantable, era un golpe silencioso para la jerarquía y el poder que representaba la corte. El rey, acostumbrado a la adulación y la obediencia ciega, se encontró ante una mujer que, a pesar de su condición, se erigía como una igual, una maestra de una verdad que él apenas comenzaba a comprender. La luz del atardecer ahora se había desvanecido casi por completo, y las antorchas comenzaron a ser encendidas, proyectando sombras danzantes sobre el rostro pensativo del monarca y la figura serena de la tejedora. El aire estaba cargado, no de tensión, sino de la promesa de un cambio irreversible. El rey se mantuvo inmóvil por lo que pareció una eternidad. La luz parpadeante de las antorchas danzaba sobre su rostro, revelando una batalla de emociones, los restos de su orgullo luchando contra el amanecer de una profunda humildad. Volvió a mirar el tapiz. Sus intrincados patrones ahora hablaban un lenguaje que él comprendía. No veía solo un paisaje, sino una filosofía, un desafío a los cimientos mismos de su reinado. La esterilidad que había condenado era un juicio superficial. La verdadera vida, la verdadera creación, fluía de una fuente mucho más profunda de lo que él jamás había concebido. Finalmente, Quetzalcóatl levantó la mano, un gesto que detuvo cualquier murmullo incipiente en la corte. El silencio que siguió fue aún más opresivo que el anterior, un vacío expectante. Sus ojos se fijaron en Ixchel, y esta vez no había ni juicio ni condena, solo una profunda, casi dolorosa admiración. Ixchel, su voz era ahora firme, resonante, desprovista de la furia o la arrogancia que solía caracterizarla. Con tus hilos, no solo has tejido una obra de arte, has tejido la verdad. Has desvelado la ceguera de este rey, la estrechez de mi corazón y la crueldad de mi juicio. Un escalofrío recorrió el salón. Los consejeros se encogieron, algunos con miedo, otros con una confusión palpable. El rey, admitiendo un error, era inaudito. Ixchel, sin embargo, mantuvo la mirada, su expresión imperturbable, como si hubiera sabido todo el tiempo que este momento llegaría. Quetzalcóatl dio un paso más hacia ella, su sombra extendiéndose sobre el tapiz. Te condené por una esterilidad que no reside en tu cuerpo, sino en mi entendimiento. Te castigué por una falta que no era tuya, sino mía. Y en mi arrogancia, te traje a este lugar para humillarte, sin saber que serías tú quien me mostraría la verdadera humildad. Hizo una pausa, y el aire pareció contener la respiración. Este tapiz, continuó, extendiendo una mano hacia la obra, pero sin tocarla, es más que un simple tejido. Es un manifiesto, un recordatorio para todos nosotros de que la vida, la verdadera vida, no se mide por la sangre o la herencia, sino por la capacidad de crear, de inspirar, de resistir y de renovar. Y tú, Ixchel, eres la encarnación de esa vida. Los ojos del rey recorrieron la corte, deteniéndose en los rostros estupefactos de los nobles y los escribas. Por tanto, su voz se elevó, llenando cada rincón del vasto salón. La condena de Ixchel es revocada. No solo eso. A partir de este momento, Ixchel no es más una esclava. Es una mujer libre, y no solo libre, sino una consejera. Su sabiduría, su visión, su conexión con la esencia de la vida, son un tesoro que este reino no puede permitirse ignorar. Un murmullo estruendoso estalló en el salón. Los consejeros se levantaron de sus asientos, algunos protestando en voz baja, otros simplemente aturdidos. Una esclava, una mujer estéril, una consejera del rey. Era una afrenta a la tradición, un desafío a la jerarquía, una locura sin precedentes. Los guardias se tensaron, esperando una orden, pero Quetzalcóatl los ignoró. Ixchel, por primera vez, mostró una leve contracción en sus cejas, una chispa de sorpresa en sus ojos. No era una reacción de triunfo, sino de una profunda reflexión ante el giro inesperado de su destino. Había esperado la muerte, el exilio, cualquier cosa menos esto. Había tejido su verdad, no para ser recompensada, sino para ser fiel a sí misma. El rey, ajeno al alboroto que sus palabras habían desatado, volvió a mirar a Ixchel. Tu lugar no es en la oscuridad de una celda, ni en la servidumbre de una casa. Tu lugar es aquí en mi corte, como un faro de la verdad que he olvidado.
Tu voz será escuchada, tus manos seguirán tejiendo historias, pero ahora esas historias darán forma a este reino. La corte estaba en shock. Nadie se atrevía a hablar, a contradecir al rey en este momento de furiosa revelación. La magnitud de la decisión era abrumadora. El rey no solo había perdonado a una esclava, había elevado su estatus de una manera que desafiaba todas las normas sociales y políticas del imperio. Era un golpe directo a la cara de aquellos que habían aconsejado su castigo, a aquellos que se aferraban a las viejas tradiciones y supersticiones. El aire, antes cargado de la promesa de un cambio, ahora vibraba con la realidad de su inicio. Las sombras de las antorchas se alargaban y se retorcían, como si el propio salón se estuviera adaptando a la nueva realidad que había sido tejida en sus muros. La historia de Ixchel, la mujer estéril vendida como castigo, había dado un giro que nadie, ni siquiera el rey, podría haber previsto. Ixchel sintió un vértigo que no tenía nada que ver con el miedo, sino con la abrumadora libertad y la responsabilidad inesperada. Su mirada, antes fija en el rey, se desvió hacia el tapiz, su creación, que ahora era el testimonio silencioso de su nueva vida. No había júbilo, solo una profunda gratitud y una determinación renovada. El salón permanecía en un silencio sepulcral, roto solo por el crepitar de las antorchas. Los consejeros, aún petrificados, no osaban desafiar la voluntad del monarca en ese instante. Quetzalcóatl, percibiendo la inercia de su corte, se irguió a su máxima estatura. Que nadie cuestione mi palabra, sentenció, su voz resonando con autoridad inquebrantable. La sabiduría de Ixchel guiará nuestros pasos. Un silencio aún más profundo se instaló, la tensión casi palpable. Los ojos de Quetzalcóatl, ahora claros y firmes, recorrieron a cada noble, desafiando cualquier atisbo de disidencia. Nadie se atrevió a cruzar su mirada. Ixchel, con una dignidad que superaba cualquier título, se inclinó levemente, un gesto de respeto que no era sumisión, sino aceptación de la carga que se le había impuesto. No había palabras, solo una comprensión tácita entre el rey y la tejedora. Que se prepare una cámara digna para la consejera Ixchel, ordenó el rey, su voz ahora más calmada, pero con el mismo peso. Que se le proporcionen todos los materiales que necesite para continuar su obra, y que se convoque al Consejo Real al amanecer. Ixchel estará presente. Con estas palabras, el rey dio media vuelta, su figura imponente alejándose del tapiz y de la multitud estupefacta. Los guardias se movieron, abriendo paso. La corte comenzó a dispersarse, no con el alboroto de antes, sino con un murmullo contenido, una mezcla de asombro y aprehensión. La vida en el palacio había cambiado para siempre. Ixchel permaneció de pie junto a su tapiz, la luz de las antorchas proyectando su sombra alargada sobre la obra que había reescrito su destino y el del reino. La noche en el palacio fue un torbellino silencioso de cambios. Ixchel, finalmente sola en el gran salón, sintió el peso de las miradas ausentes y la magnitud de la tarea que el destino le había arrojado. Su mano rozó el tapiz, cada hilo una fibra de su propia historia, ahora entretejida con la del reino. No había tiempo para el miedo, solo para la asunción de una responsabilidad que nadie, ni siquiera ella, había imaginado. Poco después, dos guardias se aproximaron, sus rostros serios pero respetuosos. La condujeron a una cámara suntuosa, muy superior a la pequeña habitación donde había tejido sus sueños. Sebas finas, inciensos aromáticos y una mesa con plumas y pergaminos esperaban. Era la primera señal tangible de su nuevo estatus. Se le informó que todo lo que necesitara para su obra y su bienestar le sería proporcionado sin demora. El amanecer trajo consigo una nueva luz, pero también una tensión palpable. Los consejeros reales se reunieron en la sala del consejo, sus rostros una mezcla de incredulidad y resentimiento apenas disimulado. Murmullos contenidos se detuvieron abruptamente cuando Quetzalcóatl entró, su porte aún más imponente que el día anterior. Detrás de él, con la cabeza alta y una serenidad inquebrantable, apareció Ixchel. Sus ojos no se detuvieron en los nobles que la observaban con desdén, sino que buscaron la mirada del rey, una conexión silenciosa de propósito compartido. El rey tomó asiento en su trono elevado. El Consejo Real está convocado, anunció,
su voz cortando el aire como un cuchillo. Y tal como ordené, la consejera Ixchel está presente. Su sabiduría será la brújula que guíe nuestras decisiones a partir de hoy. Los consejeros intercambiaron miradas, pero ninguno se atrevió a pronunciar palabra. El rey había trazado una línea en la arena, y cruzarla significaba desafiar no solo a la nueva consejera, sino al propio monarca. Ixchel se sentó en el lugar asignado a su derecha, un asiento que antes había pertenecido a uno de los más antiguos y respetados ancianos. La sala, acostumbrada a los debates vehementes y las intrigas sutiles, ahora se llenaba de un silencio expectante. La tejedora, que había sido vendida por su supuesta esterilidad, ahora que era la voz de la fertilidad de ideas y la renovación para un reino estancado. Su obra, el tapiz, no era solo una profecía, sino el inicio de una era. El destino del imperio, forjado en hilos de seda y determinación, comenzaba a tejerse de nuevo bajo su guía, y todo el reino, a su pesar o asombro, sería testigo de ello.